pasó era simplemente interpretación de ellos. Aparte de eso, ningún judío hablaba con samaritanos. Tampoco era bíblico, porque la Biblia decía que amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo ve claro el propósito de que Él tiene que pasar por Samaria a tener una conversación con esta mujer. Muy importante. Y en Juan capítulo 4, versículos 16 al 19, Jesucristo le deja saber a ella su condición. ¿Y cuál era su condición? Esta mujer tenía 6 maridos, o había tenido 6 maridos. Tenía un estigma. No solamente era mujer samaritana, sino que aparte de eso, ella tenía una vida bastante recorrida. Y una vida quizás con mucho dolor. Y una vida quizás muy marcada. Y es muy probable que quizás, como ella tenía 6 maridos, se iba al pozo a la hora donde nadie estaba para evitar que le dijera, mira, ¿y tu marido número 4 cómo era? ¿Y tu marido número 3 cómo era? Entonces, Jesús le era necesario pasar a hablar con esta mujer. Y en esa conversación, cuando Jesucristo la ve a ella, Él no ve un estigma social. Él no ve un estigma de pecado, aunque vio una mujer pecadora. Él no ve un estigma étnico. Él no ve un estigma de género, si es hombre o mujer. Él simplemente empezó a tener una conversación de manera fluida y Jesús terminó ministrándole a esta mujer de manera genuina, humildemente y genuinamente le presentó el evangelio a una mujer. Algo que ninguno de sus discípulos hubieran hecho. Y cuando llegamos entonces al versículo 27 del capítulo 4, los discípulos llegan ya con comida. Y como ellos eran hombres que estaban caminando con el maestro y se sentían como maestros ya, empiezan los tipos y dice, en esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una, léalo conmigo, mujer. Porque si hubiera sido un hombre quizás no se maravillan tanto. He dicho, un samaritano está hablando con él, quizás lo está insultando, pero una mujer samaritana. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Lo que Jesucristo estaba haciendo ante sus discípulos era inaceptable. Eso no era algo que podía ocurrir. Él está hablando con una mujer samaritana, asuntos que solamente los hombres judíos hablaban con hombres judíos, no con samaritanos. Al igual que nosotros los cristianos, a veces nos sentimos que somos maestros. Y nos maravillamos cuando tenemos conversaciones con personas que no están dentro de nuestros esquemas. Y vemos que en medio de eso Dios está trabajando. Al igual, Jesucristo le enseñó a sus discípulos lo mismo que Santiago les escribió más tarde a la iglesia. Que no nos sintiéramos como maestros cuando habláramos con las personas. ¿Por qué? Porque cuando esos hombres vieron a esa mujer samaritana, ¿qué vieron ellos? A una mujer, ya hay un estigma. ¿Qué vieron? A una samaritana, ya hay un estigma. Al ellos verla como samaritana y verla como mujer, y ellos ser judíos caminando con el Mesías, ¿cómo se sentían ellos? Como gente importante. ¿Cómo se sentían ellos? Como gente que tenían a Dios agarrados por las barbas. Y a veces nosotros en nuestra iglesia hacemos lo mismo. Llega una persona, y como somos cristianos, y a veces tenemos 30 años en el evangelio, y conocemos la Biblia de tapa a tapa, empezamos a hablar con las personas y ya los vemos con un estigma. El estigma de que ellos no saben lo mismo que yo sé. Entonces la humildad se pierde. Entonces la conversación que yo puedo tener con esa persona ya no es ni genuina, ni es una conversación de humildad, sino que ahora yo empiezo a tratar de enseñar lo que yo sé. Y la conversación que puede haber sido una conversación de crecimiento espiritual y de formación espiritual se puede convertir en una conversación para que todo el mundo lo que yo y sepan lo que yo sé. Porque el maestro Moisés tiene que mostrar a todo el mundo que él sabe. ¿A ti nunca te ha pasado eso en las iglesias? ¿Es el único a mí que le ha pasado eso? El asunto está en que Jesucristo cuando le habla a ella, le habla con propósito y humildad. Y Jesucristo después les enseña a sus discípulos algo. Que cuando tú hablas con una persona, tú tienes que ver la imagen de Dios en esa persona. Mira, a mí no me importa si tú estás tratando con una persona que sea bruja. A mí no me importa si la persona tiene una tendencia sexual que no es bíblica. A mí no me importa si la persona es del partido político que a ti no te gusta. A mí no me importa si es una denominación cristiana que a ti no te gusta. A mí no me importa si es la persona más pecadora del mundo. La diferencia de su pecado es que es visible, el tuyo está escondido.
A mí no me importa la condición de esa persona. Cuando tú y yo veamos a una persona, nosotros tenemos que recordarnos constantemente que esa persona fue hecha imagen y semejanza de Dios y que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario por esa persona, así como también murió por mí. Porque si yo empiezo a ver una persona con estigmas o yo empiezo a ver una persona con marcas, mi conversación va a ser una conversación estigmatizada. Yo soy una conversación con marcas. No va a haber humildad en la forma de hablar, sino que es el principio. Yo soy el que está en tope, yo soy el que todo lo sé, yo tengo la experiencia, yo soy el líder, yo soy... Y así no es que Dios nos ha llamado a nosotros a hablar. Jesucristo, siendo el maestro, se sentó a un pozo a hablar con una mujer que no conocía nada de la Biblia, básicamente. No se sentó a decirle, yo soy todo lo sé, yo te lo puedo enseñar todo. No, Jesucristo le dijo, hey, los verdaderos adoradores son los que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. El día viene cuando ellos le adorarán en espíritu y en verdad. Ustedes dicen que aquí es que se adora, pero no es aquí. Va a ser en el corazón. Y Jesucristo empieza a hablarle. No le dijo, no puedo hablar contigo, mujercilla, que has tenido 6 maridos. Jesucristo le habló a ella tal cual como Cristo te habló a ti la primera vez que tú sentiste la voz de Dios llamarte para que llegaras a sus pies. Con humildad, con cariño, con amor y con genuinidad. Porque le dijo, has tenido 6 maridos, qué bien que no me estás engañando. Y cuando le habla a sus discípulos, les dice en Juan capítulo 5, versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Otras palabras, ustedes están pelados todos equivocados. Ya la gente está lista para recibir la palabra. Y ustedes están tan ocupados en ser maestros y conocerlo todo, que sus conversaciones no son humildes, no son fluidas, sino la forma en que hablan entre ustedes es siempre buscando algo que obtener. Lo vas a ver en el mismo libro de Juan, cuando Cristo está teniendo la última cena con ellos, que está a punto de morir, y le ha dicho que va a morir. Los tipos empiezan a pelear por posiciones, porque sus conversaciones no eran humildes, eran cargadas de egocentrismo. Y donde hay egocentrismo no puede haber genuinidad, no puede haber transparencia, no puede haber cosas verdaderas, no puede haber sencillez de corazón. Entonces aquí va el primer reto para ti con una pregunta hoy. Y quiero que pienses esta pregunta de manera de reto. Cuando hablas con las personas, ¿lo haces con tus prejuicios en mente? Yo creo que todos fallamos ahí un momento. ¿O lo haces con humildad? ¿O con genuinidad y con propósito? Entonces, cuando tú hablas con las personas, ya de antemano ya tú tienes un prejuicio de quiénes ellos son. Y tu conversación va ligada al prejuicio de quiénes ellos son. O tú hablas con genuinidad, con humildad y con propósito. ¿De qué manera hablamos nosotros? Pero el primer caso, tú vas a Jesucristo a hablar con una mujer y hablarle tranquilamente, sin ningún estigma. No le importó el estatus social de ella, lo que había hecho, no le importó nada de eso. A él le importó el propósito de que ella necesitaba tener un encuentro con Dios para después ella convertirse en una mujer anunciando que Cristo Jesús era el Mesías. Para que ella tuviera otras conversaciones conforme al propósito de Dios. Cuando llegamos